¿Qué es lo que te pasa? ¿Que no te enseñaron a cruzar una calle? Pudiste haber ocasionado un accidente. Perdón, no debí tratarla así. ¿Se encuentra bien? Estoy bien, señor. Perdón, la verdad, no vi su carro. Sí, te noté que estabas muy distraída, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no soy de aquí. ¿Y de dónde eres? Pues yo soy de un pueblito de Santa Marta. Entonces vienes aquí para pasear. No, nada de eso. Ya quisiera yo. Vine a buscar a mi madrina. Se llama Rosario. Ella vive aquí en la ciudad. Está bien, entiendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Me tengo que ir. Ya se me hace demasiado tarde. No, yo tengo que llevarte a un hospital. No te puedes ir así. Tiene que revisarte alguien. No, señor, yo estoy muy bien. Solo míreme. Insisto, es que te pudo haber pasado algo. No se preocupe, señor. Yo me tengo que ir. Se me hace demasiado tarde. Mi madrina me está esperando. Entonces, permíteme llevarte, en compensación por haberte hecho pasar este mal rato. No me mire así. No tenga miedo. Tómelo como un favor. Bueno, está bien. Pues no conozco la ciudad. Yo creo que sí voy a aceptar ese aventón. Cuéntame, ¿a dónde vas? ¿Sabe cómo llegar? Sí, muy fácil. Vamos, yo te llevo. Súbete a mi auto. Muy bien, señorita. Ya está aquí, sana y salva. Muchas gracias, señor. Sin su ayuda no hubiera llegado hasta aquí. Bueno, también a mí se me hace tarde y tengo que irme. Ha sido un gusto conocerla. Ay. Ya, Chabela, vamos a buscar a mi madrina. Ay, Chabela, ojalá que aquí sí sea la casa. Dios mío, pero Paolita, ¿tú qué haces aquí? Madrina. Ay, madrina. Mi niña. Madrina, usted me dijo que cuando yo la necesitara, viniera a buscarla. Claro, mija, pero ¿y dónde está mi comadrita? Madrina. Mi mamá. Pues mi mamita ya está en el cielo. Con papito Dios allá arriba. No. Ya,
Ya, pero no te pongas así, ¿sí? Mejor pasa. Debes tener mucha hambre, ¿verdad? Luego me cuentas todo. Vamos. Pero no llores. Vamos. Ay, mi niña. Toma agüita. Pues la verdad es que a mí me da mucha pena, tristeza saber que ya no voy a volver a ver más a mi comadrita. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Y ahora, ¿qué piensas hacer, mi niña, tú? Pues la verdad, madrina, no quiero regresar al pueblo. La única razón por la que tenía que estar ahí era mi mamá. Pues sí, pero... Ay, hija, es que aquí la ciudad es muy peligrosa para ti. Deberías regresar. No, madrina. No pienso volver. Y sí, madrina, ¿y si me contratan aquí? Yo podría trabajar. Hija, es que el patrón es un hombre de muy pocos amigos. Tú me entiendes. Madrina, yo te prometo que voy a hacer bien mi trabajo. Me voy a portar bien. Solo unos días. Unos días y yo veo para dónde me voy después. Además, yo creo que sí me contraten aquí. Mi mamá trabajó también. Yo creo que podrían hacerlo. Bueno, ya. Está bien. Pero escúchame bien lo que te voy a decir, ¿sí? Prométeme que no vas a decirle a nadie quién es tu madre. Y solo porque necesitas el trabajo, voy a dejar que te quedes. Pero por Dios, hija, mantente alejada de la familia. Prométeme, ¿sí? Ay, madrina, está bien. Yo prometo hacer lo que tú me digas. Perfecto. Ahora sí. Ya. Ponte este delantal y ayúdame a preparar la comida, porque pues los patrones tienen hoy una comida importante. Ya, sí, ya, ponte. Y vamos por acá, ya. Rosario. Ahí está servido. Señor, ¿Quién es la muchacha? ella es del pueblo, patrón. Lo que pasa es que vino pidiendo trabajo y pues yo la puse a prueba unos días, señor. Pero qué ineficiencia. 2 sirvientas y aún no sirven la mesa. ¡Apúrense! Quiero todo listo. Mi hijo está por llegar. Sí, señor. Ya está todo listo. Vamos por la comida. Con permiso, patrón. ¿Qué es esto? Mi amor, qué bueno que llegaste. ¿No te gusta la sorpresa? ¿Sorpresa de qué? Pues es Francis. Yo la invité para formalizar su relación, hijo. Ya es hora de que se casen. Papá, ¿y no pudiste preguntarme si yo quiero? ¿No me amas? No dije eso. Es simplemente que esto me ha tomado por sorpresa. No sé qué esperas. Francis es la mujer ideal para formar un hogar. Su familia son los socios mayoritarios en mi empresa. Cuando yo no esté... Papá, no diga eso. Por favor, no hable así. Tú eres mi heredero. Todo lo que construí es para ti. Ella es la mujer que quiero en tu vida. Es mi última voluntad. Ya que estamos todos listos, vamos a hacer un brindis por el amor. Rosario, las copas. Ay, está servido, hombre. Señorita. Joven,
¿Usted qué hace aquí? Hola, yo vivo aquí. ¿De dónde conoces a esta señorita? Yo le hice un favor y por eso la conocí. ¿Y desde cuándo le haces favores a la servidumbre? Ya basta. No es momento de discutir. Es algo familiar. Rosario, retírate. Llévate a la muchacha. Sí, señor, con permiso. Vamos, Paula. Ven. Con su permiso, señor. ¿Qué fue eso, Paola? ¿Ah? ¿De dónde conoces al joven Gabriel? Madrina, el joven fue quien me trajo aquí. Yo no sabía que era hijo del patrón. Ay, no, Dios mío, te dije claramente que con ellos de lejos y mucho más del joven. Madrina, ya me quedó claro. Está bien. Ahora siga limpiando esto y yo me encargo de lo demás porque hay muchas cosas que hacer. Sí, madrina. ¿Me puedes explicar por qué la trataste de esa manera? ¿Todavía piensas defenderla? Es que yo no voy a permitir que trates mal a otras personas. Ella no te hizo nada. Gabriel, ¿a dónde vas? Gabriel. Quería pedirte una disculpa por lo que te dijeron en la sala. Ay, joven, me asustó. No era mi intención, lo siento. No quería asustarte. No, tranquilo. Tranquilo, entiendo. Y no tiene por qué disculparse. Usted no hizo nada. Vengo a disculparme porque sé que ellos no lo harán. Mi papá es muy terco y ella es muy complicada. Entiendo, joven. Lo que no entiendo es cómo usted es tan diferente a su padre. Usted es una persona muy amable y él, pues, es un señor muy serio. ¿Cómo no serlo contigo? Tú eres una muchacha... Muy corriente y sin gracia es. Cariño, vamos, tu padre nos está esperando para brindar por nuestro amor. Vamos. Papá, Hijo, te estaba esperando. Siéntate, necesito hablar contigo. yo también tengo que decirte algo. Bueno, te escucho. Mira, papá, no puedes estar planeando una boda con Francis. Ya te complací. Salí con ella. Ya no me pidas que haga más. Ella es la mujer indicada, Amelia. Y eso no está en discusión. Papá, no me obligues a casarme con alguien que yo no amo. Yo solo quiero verte feliz, hijo. Eso no es mi felicidad. Esa es tu felicidad. No negociaré algo que ya está decidido. Ya estoy muy enfermo. Y tú eres mi único heredero. Serás el dueño de todo junto a Francis. Debe haber otra salida. Esa no es la manera. ¿Es eso o te dejaré sin nada? Piénsalo. Lo que pienso es que es muy injusto, papá. Sabes bien que yo he trabajado muy duro en esa empresa también. Ya lo dije. Todo depende de ti. Joven. ¡Ay! ¡Joven! ¡Joven! ¡Déjeme limpiarlo! No, tranquila, tranquila. Todo está bien. No pasó nada.
verdad, no fue mi intención. Ay, déjeme limpiarlo. De seguro ese saco debe ser muy caro. Yo no quiero que me descuenten. Por favor, déjeme limpiarle. Paula, son accidentes y ya. A ti nadie te va a descontar nada. No te preocupes. Ay, joven, qué vergüenza. Mire, y si me da el saco, yo se lo puedo lavar. Te voy a pedir algo. Sonríe. Te ves más guapa. Ay, joven, no diga esas cosas. Esas mentiras me van a hacer sonrojar. No son mentiras. Deberías verte un poco más al espejo. Perdón. El joven me dijo que soy guapa. Ay, no, Paola. Esas cosas que se te vienen a la mente. Ay. Señor, enseguida le traigo su comida. Por favor, Paola, encárgate de servir la comida, ¿sí? Yo voy al mercado a hacer las compras de la semana y ya regreso. Ah, y después termina limpiando la cocina, ¿sí? Claro que sí, madrina. Ya, anda. Aquí tiene, joven. Ya no tengo hambre. Se me quitó el apetito. Y no pienso comer al lado de un desobediente. También me da gusto desayunar contigo, papá. Puedes llevarte el plato. Ya no quiero nada. Joven, voy a retirar el plato para que usted pueda desayunar tranquilo. No. Deja ese plato ahí. Y déjalo a él. Ignóralo. Está jugando a ser el enojado. Sabe muy bien que eso me molesta. No me gusta comer solo. O sea, ¿que usted tampoco va a comer, señor? No, yo sí voy a comer. Qué bueno. ¿Puedes acompañarme? No, joven. ¿Cómo va a creer? Yo no me puedo sentar en la misma mesa que el patrón. Entonces, el patrón te ordena que te sientes con él. Ay. Está bien, joven. Voy a aceptar sentarme con usted. Solo porque no quiero que se sienta solo. Paula, cuéntame, en realidad, ¿por qué viniste aquí a la ciudad? ¿Por el trabajo? En parte sí, joven. Pero más decidí venir porque ya no tenía nada ni a nadie en el pueblo. ¿Y qué pasó con tu familia? Pues perdí a lo que más amaba. La vida me arrebató a mi madre con una enfermedad demasiado grave. Nosotros no teníamos el dinero suficiente para poder pagar toda su medicina. Así que, pues un día se acostó y ya no despertó. Lamento tanto escuchar eso. ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Nada, señor. Con el trabajo que me está dando es más que suficiente. Lo lamento tanto, de verdad.
Señor, yo creo que voy a lavar mejor los platos, ¿sí? Disculpe. Paola. ¿Qué? ¿Desde cuándo la empleada come con nosotros? Estaba ayudándole a levantar la mesa, nada más. Ah, no, pues. Pero qué amable. Qué caballero que resultaste ser. ¡Largo! Sí, señorita, con permiso. ¿Qué? No me digas que ahora te gusta la campesina esa. ¿Por qué la trataste así? No tienes por qué insultarla. Lo hago porque me da la gana. Que no se te olvide que tú eres mi prometido. Pero no soy tu propiedad. No puedo creer que me estés hablando así. Y todo por esa. Francis, por favor. Apenas empezó el día y ha pasado algo muy estresante. No empieces. Eduardo, necesito hablar contigo de Gabriel y la mujercita esa que acabas de contratar. Cálmate. Cuéntame qué está pasando. No entiendo nada. Esa mujer se está robando el corazón de Gabriel. Creo que estás exagerando. Él no se fijaría en ella. No estoy exagerando. Tú prometiste que él y yo nos íbamos a casar. Y recién los acabo de encontrar muy juntitos. Tú tranquila. Esta mañana le dejé muy claro que si no se casa contigo, lo dejaré sin herencia. ¿Y tú crees que eso funcione? Totalmente. Él no puede ni siquiera pensar una vida sin lujos que le daron. Más te vale, Eduardo. Porque si no hay matrimonio, le diré a mi padre que no invierta en tu empresa. Eso no va a pasar. Tú tranquila. Más te vale. Eso espero. Paola. Señor, yo le voy a pedir, por favor, que tome distancia conmigo. Yo no quiero tener problemas con su novia. Ella no se dará cuenta. Escúchame. Lamento tanto que otra vez hayas tenido que pasar un mal rato. Es que yo creo que ella tiene razón, señor. Yo solo soy la empleada que vino del pueblo. Y yo, pues, ya lo pensé. Y creo que lo mejor es que me vaya de aquí. No quiero que te vayas. Es que no debería quedarme, porque... Mira, yo no te voy a dejar ir, a menos que exista una buena razón. Yo me estoy enamorando de usted, joven. Entonces ya somos dos. ¿Qué? O sea que yo le gusto. Sí. Y mucho más de lo que te imaginas. No, joven. Yo no puedo besarlo. Usted tiene novia y está comprometido con ella. Cualquiera se puede dar cuenta de que yo no amo a Francis. Solo dame tiempo, ¿sí? Yo voy a arreglar este inconveniente. Quédate. Es que no quisiera destruir su relación. Paola, tranquila. Tú no puedes romper algo que no existe. ¿De verdad, joven, usted no está jugando conmigo? Te lo prometo. No estoy jugando. Y te lo voy a demostrar.
Vaya. ¿Y por qué tanta felicidad? Ay, madrina, no me di cuenta que ya llegó. Perdón, andaba distraída. Ah, sí veo. Y bueno, ¿me vas a decir por qué estás así? No, porque estoy segura que usted me va a regañar. A ver, ¿qué hiciste, Paola? Nada malo. Habla, por Dios. Me estás asustando. ¿Qué hiciste? Es sobre el joven Gabriel. ¿Qué te hizo? Nada, no me hizo nada. Es solo que... casi nos besamos. Virgen Santísima. Por Dios, Paola, que no sabes que él se va a casar. Sí, pero... ¿qué hacemos? Los dos estamos enamorados, madrina. No. Tú te vas a bajar de esa nube. Porque él jamás va a poner los ojos en alguien que acaba de conocer. Y yo te dije claramente que te alejes de él por tu bien. ¿Pero qué hago, madrina? ¿Qué hago? Si yo siento aquí en mi corazoncito. Tú sí, pero él no. Por Dios, Paola, mira, eso que dicen que los patrones se enamoran de sus empleadas solo pasa en las novelas. Madrina, no. Gabriel es diferente. Él me dijo, él me prometió que me va a demostrar que de verdad me quiere. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Mantente alejada de él por tu bien. Y yo ya voy a ver cómo soluciono esto. Pero tú te vas de aquí. Pero, madrina, ¿por qué? Ya te dije. Y mejor ve a limpiar el patio de atrás. Y hazme caso. Anda. Está bien, madrina. Ay, virgencita linda. ¿Y ahora? Ay, yo ¿cómo le digo eso? Ay, virgencita. Yo no sé lo que voy a hacer, Dios mío. Si ella supiera la verdad, nunca me lo va a perdonar. Ay, lo que es tan injusta la vida. Tener que sacar a la niña Paola de su propia casa. Si ella supiera que don Eduardo es su verdadero padre. Si ella supiera que la única y verdadera heredera de la fortuna Montes de Oca es ella. ¿De verdad? No lo puedo creer. Paola es hija de don Eduardo. Con esto voy a poder separarlos para siempre. ¿Aún estás aquí? No entiendo cómo puedes aguantar tanta humillación. Pues sí, aún sigo aquí, trabajando, señorita. ¿Y para trabajar tienes que aguantar tanta vergüenza? ¿Vergüenza de qué? Ay, no te hagas. Besaste a mi prometido. Y además de eso, te enamoraste del hombre que es tu propio hermano. ¿Qué pasa, Paola? Ay, precisamente llegó. Cuéntale toda la verdad. Yo te escuché. Cuéntale a Paola que ella es hija de don Eduardo Montes de Oca. No sé de lo que estás hablando. No mientas. Dile la verdad. ¿Qué? Madrina. Madrina, dime que eso es mentira. Hija, es verdad. ¿Qué? No puedo creer, me mentiste, madrina. Mi niña, yo solamente quería protegerte de un mal destino. Eso es. ¿Ves que te decía la verdad? Se te hace tarde para largarte de esta casa. Sí, me voy a ir. Me voy a ir al lugar
de donde nunca tuve que haber salido. Niña, perdóname, por favor, ¿sí? Yo solo quise protegerte. Por favor. Tranquila, madrina. A ti no puedo culparte. Adiós. Me vuelvo al pueblo. Ahora, Gabriel será mío. Y espero que nunca más vuelva esa campesina inútil. Gabriel, siéntate. Tenemos que hablar. Sé que esperas una respuesta mía y ya la tengo. Sabía, hijo mío, que serías incapaz de decepcionarme. Pues lo lamento mucho. Te equivocas. No me voy a casar con Francis. ¿Qué? No puedes decirme eso. Sí puedo. Y voy a mantener mi palabra. Francis me dijo que te vio muy cercano con esa muchacha, con esa campesina. Pero por nada del mundo voy a permitir que te mezcles con esa gente. Esa muchacha campesina, como le llamas, ha conquistado mi corazón. Y no te voy a permitir que hables así de ella. Te dejé muy claro. Si no te casas con Francis, te vas a quedar sin nada. Prefiero quedarme sin nada material a tener un matrimonio vacío con una mujer que yo no amo. Si me desobedeces, tendrás que irte de aquí. Gabriel. Gabriel. Suegrito, déjeme ayudarlo. No sé cómo hacerle entender que solo quiero lo mejor para él. Pero esa muchacha se le metió por los ojos. Suegrito, no se preocupe. Ella se fue muy lejos. ¿Qué hiciste qué? Ella se acaba de ir, claro. Yo le eché una ayudadita, pero estoy segura que nunca más volverá. Es lo mejor que pudo haber hecho esa chica. Haberse ido de la casa. Solo vino a causar disgustos. Así es, suegrito. Pero ahora concentrémonos en la boda. Paola. Rosario, ¿dónde está Paola? Ella se fue, señor, para siempre. ¿Cómo? ¿Se fue? ¿Por qué se fue? Acaba de salir. Yo le dije que se regrese para el pueblo porque la gente de aquí, de la ciudad, es muy mala. Fue Francis, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? Señor, por favor, deje las cosas así. Se lo suplico. No, así no es. Ahora voy por ella. No la puedo dejar ir. Joven. Paola, por favor, no te vayas. No puedes dejarme así. No, no se me acerque, joven. Le voy a pedir que no lo haga más. Si es por Francis, ya no tienes por qué preocuparte. Eso se terminó. Lo que más importa eres tú. No. Es solo que no podemos estar juntos. Yo salgo sobrando en esta historia.
No puedes aparecer en mi vida e irte como si nada. Yo te dije que te voy a demostrar mi amor y eso es lo que estoy haciendo. No, joven, no entiende. Usted y yo no podemos estar juntos. No digas eso, Paula. Por favor, tienes que quedarte conmigo. Tienes que tener una buena razón si quieres irte. Y la tengo. Joven, usted y yo somos hermanos. ¿De dónde sacas eso? Su prometida me lo dijo. Ah, Francis. Jamás debes creerle nada de lo que te diga. Lo hace solo para separarnos. Rosario me lo confirmó. Ella dijo que yo soy hija de Eduardo Montes de Oca, su padre. No, Paola, eso no puede ser. Rosario jamás mentiría. Y ahora entiendo. Cuando yo llegué aquí a su casa, ella me dijo que me alejara de todos ustedes. Y ahora entiendo cuál era la razón. Esto se tiene que aclarar. Esto tiene que aclararse ahora mismo. No, yo no pienso regresar a esa casa. Tenemos que hacerlo. Debemos regresar. Y después, si tú quieres, si tú decides, te puedes ir. Pero mi padre tiene que darnos una explicación. Está bien. Mi amor, qué bueno que llegaste. Justamente estaba conversando con tu padre los detalles de la boda. No va a haber ninguna boda. Ahora mismo me debes una explicación, papá. Esa no es la manera de tratar a tu prometida. Y mucho menos a tu padre. Ella no es mi prometida y jamás lo será. Y yo estoy tan decepcionado de ser hijo de un mentiroso y mal padre. Yo jamás he sido un mal padre contigo. Conmigo no. Pero con ella sí. No entiendo. ¿Qué tiene ella que ver con todo esto? Desde que ella vino a esta casa solo ha causado problemas. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hija? ¿Por qué nunca me lo dijiste? No es verdad. Yo no he tenido otra hija. Eres un mentiroso. Por tu culpa, ahora estoy enamorado de mi hermana. Eso es imposible. Yo jamás he amado a otra mujer que no sea tu madre. Entonces, ¿por qué Francis le dijo a Paola que Rosario sabe toda la verdad? ¿De qué verdad? Porque lo escuché de la propia boca de Rosario. No entiendo cómo te pudiste enamorarte de esta campesina. Ya, Francis, cállate. No le faltes el respeto a Paola. Yo necesito una explicación. ¡Rosario! ¡Rosario! Señor, dígame, ¿lo que haces aquí? Rosario, quiero que nos explique por qué dijo que Paola es mi hija. Señor, es que yo, pues... Ya, por favor, Rosario, ya. Habla de una vez. Explícanos a todos. Es que si yo digo algo, pues me van a botar de aquí. Madrina, por favor. Por favor, diga solo la verdad, se lo suplico. Quiero que explique todo en este momento. Rosario, solo contesta. ¿Paola es o no hija de mi papá? Pues... sí, es hija de don Eduardo.
Pero ustedes dos no son hermanos. ¿Cómo? Yo no estoy entendiendo nada. Explícame todo, Rosario. Bueno, hace años cuando... Señor, ya nació su bebé, pero tengo que decirle que lamentablemente la señora Lucía no resistió al parto. ¿Qué? No, tengo que verla ahora mismo. No, señor. Ahorita no puede pasar. La partera está haciendo su trabajo. ¿Y mi hijo? Es una niña. ¿Una niña? ¿Qué? No. Esto debe ser un error. Mi heredero tiene que ser varón. Yo no voy a criar a ninguna niña. Pero, señor, es su hija. Mira, vas a entrar y me vas a traer un varón. Yo no voy a criar a ninguna niña. Las mujeres solo sirven para la cocina y para criar hijos. Pero nada. Ya me escuchaste. Si no es un niño, mejor ni me busquen. Perdóname, criatura, por lo que voy a hacer. Pero estaría peor el futuro que te espera al lado de tu padre. Comadre, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿qué la trae por aquí? No me preguntes mucho ahorita. Te prometo que después te cuento. Ahora necesito que me des a tu hijo. ¿Qué? No, comadre. Es mi hijo, yo no puedo hacer eso. ¿Para qué lo quiere? Escúchame. Vengo a proponerle una mejor vida para él. Tú tienes que dármelo y yo te daré a esta niña. No, comadre. Yo no puedo, es mi sangre. Ahora vas a decirme que esta vida llena de pobrezas es lo que quieres para él. Si me lo das, él tendrá un mejor futuro, una vida llena de lujos y nada le va a faltar. Comadre, no puedo. No me pidas eso. Escúchame. Te daré muchísimo dinero. Y así, todos felices. Con este dinero, vas a irte a tu pueblo con esta niña y vas a comprar un terreno. Además, yo le voy a dar la vida a ese niño que tú nunca le vas a dar. Otra cosa más. Nadie nunca debe enterarse de esto. Te vas a ir y no vas a regresar. Cuídalo, comadre. Cuídalo con tu vida. Por favor, dime que va a estar bien. Voy a cuidarlo con el mismo amor que sé que tú le vas a dar a ella. ¿Qué? O sea que toda mi vida he estado enamorada del hijo de una campesina y que tú no eres ningún heredero. Ya cállate. Señor Eduardo, lo lamento mucho, pero va a tener que buscar nuevos inversionistas para que inviertan en sus proyectos, porque mi familia no lo hará. Lo siento. Esto no puede ser real. Rosario, ¿por qué me engañaste? Señor Eduardo, eran dos vidas inocentes. Yo no podía dejarlos desamparados.
tenía que proteger a su hija. Y eso es lo que hice. A final de cuentas, tú y yo no somos hermanos. Joven, perdóneme de verdad. Si yo no hablé fue porque no quería que nadie salga lastimado. O sea que usted es mi padre. No, yo no soy el padre de nadie. Prefiero morir antes que heredar a una mujer o a un hijo ilegítimo. No diga eso, señor, por favor. Fuera de mi casa. ¡Fuera! Rosario, cuídalo. Después hablaremos de esto. Sí, joven. Señor. ¿Ve? Creo que todo está aclarado. Ya no tengo nada que hacer en esta casa, así que yo me retiro. No puedes irte. Tú y yo tenemos algo pendiente. No hay nada pendiente, Gabriel. No seas tan injusta. Tú y yo estamos enamorados. Dime que sí y te prometo que te voy a hacer muy feliz. La verdad, no creo que podamos ser felices después de todo lo que pasó aquí. No pienses así. Simplemente somos víctimas de los actos de Eduardo. Te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo si te quedas en mi vida. ¿Para siempre? Sí, para siempre. Pero lejos de aquí. Pasen, que el Señor los está esperando. Gracias por recibirnos. Quiero que sepas que ya tramité todos los documentos sobre la paternidad. Ahora ya no soy heredero de nada. Y yo tampoco quiero nada. Quiero que sepa que puede estar tranquilo. Toda su fortuna será solo para usted. Bueno, eso es todo. Ya no lo molestaremos más. Nos vamos. No se pueden ir. Esta es su casa. No debí comportarme de esa manera. Me comporté de una manera tan egoísta. Perdónenme. ¿Está hablando en serio? Esta casa se siente tan vacía desde que perdí a Lucía. Ya nada ha sido igual. Y yo solo fui un hombre machista. Pues el arrepentimiento sana el alma. Perdóname, Paola, por todo el daño que te hice. No sabía lo que hacía. No hay nada que perdonar. Ya todo quedó en el pasado. Nosotros no te vamos a juzgar. Esta casa es de los dos. Ustedes son mis hijos. Gabriel, no llevas mi sangre, pero has sido mi compañía durante todos estos años. Y tú, Paola, déjame enmendar el daño que te hice, pero no me dejen solo. Para mí, tú siempre serás mi padre. Entonces, ¿se quedan?
Sí. Si Gabriel quiere. Vamos a acompañarte. Y vamos a estar juntos. Les tengo un regalo. Ya redacté mi testamento. Y toda mi fortuna queda a nombre de los dos. Que no les falte nada para el día en que yo ya no esté. No, porque... Esto es de los dos. Yo sé que ustedes van a sacar la empresa adelante cuando yo ya no esté. Ya estoy muy enfermo. Y yo sé que de ahora en adelante ustedes lo van a manejar todo. Solo puedo decir muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por perdonar a este viejo cascarrabias.